Listo, entonces comencemos. Si en algún momento sienten que voy muy rápido o no entendieron lo que dije o se me corta, me avisan para repetir. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Kiara Daniela Monsalve, hago parte del grupo Neurón y hoy les voy a hablar sobre el sistema nervioso periférico, los plexos y sus movimientos. Entonces, ya todos sabemos que el sistema nervioso se divide en dos, o mejor dicho, que está compuesto por dos cosas, por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central pues va a estar compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico va a estar compuesto de todos estos nervios periféricos o nervios espinales, ¿sí? Que nacen en la médula espinal y lo que van a hacer es comunicar el exterior con nuestro sistema nervioso central y también y viceversa, ¿no? Va a enviar información que viene desde el sistema nervioso central a la periferia. ¿Listo? Este sistema nervioso periférico está compuesto por dos subsistemas, que va a ser el sistema nervioso autónomo, el cual se divide en simpático y parasimpático, y como su nombre lo dice, es autónomo, se va a encargar de las cosas involuntarias, cosas sobre las que nosotros no tenemos control, no podemos decidir si hacer o no hacer. Esto sería, por ejemplo, los latidos cardíacos, la respiración, la vasoconstricción, por ejemplo, los vasos sanguíneos, la presión arterial y demás. Esto lo hace por medio de diferentes receptores con los que contamos en el cuerpo, que van a estar dando información sobre el estado del organismo y ya el sistema se va a encargar de responder, sea estimulando, que lo va a hacer por medio del sistema nervioso simpático, o inhibiendo, que va a ser por medio del sistema nervioso parasimpático. Y por el sistema somático, que es lo que nos compete pues el día de hoy, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso somático, ya les dije, está comprendido por los nervios espinales y este se va a encargar de todos los movimientos voluntarios que nosotros realizamos. También está comprendido por los pares craneales, pero pues los pares craneales no es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Son 31 pares de segmentos pues, de nervios espinales, cada uno nombrado según el segmento medular del que sale, ¿sí? Entonces, los nervios espinales. Cada nervio espinal se va a formar a partir de la raíz motora y la raíz sensitiva que tienen los... Sí, o sea, cada nervio va a tener una raíz motora y una raíz sensitiva. Y esto va a ser según pues la médula espinal. Porque ya sabemos que en el asta anterior vamos a encontrar las vías descendentes que van a viajar con información desde el encéfalo, ¿sí? Y en el asta posterior vamos a encontrar las vías ascendentes que van a llevar la información al encéfalo, pero esa información pues tiene que llegar desde algún lado. Ese es el trabajo de los nervios periféricos. ¿Listo? Cada nervio se forma y va a salir por el foramen intervertebral de la vértebra consecuente donde él se encuentre. Estos nervios espinales se van a ramificar, se van a unir entre sí y van a formar plexos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay un segmento de estos nervios que no va a formar ningún plexo, que van a ser los nervios torácicos, los cuales simplemente van a viajar a la par de cada costillita y van a formar los nervios intercostales. Pero en el resto del cuerpo sí vamos a encontrar los plexos. Entonces, de C1 a C4 vamos a encontrar el plexo cervical, de C5 a T1 vamos a encontrar el plexo braquial, y aquí, los que ustedes ven entre paréntesis, es porque brindan solo ramitas al plexo, más no es que la raíz en su totalidad haga parte de este. Entonces, en el plexo lumbar vamos a tener ramitas de T12, vamos a tener las raíces completas de L1, L3 y ramitas de L4. Y en el plexo sacro, lo mismo, vamos a tener ramitas de L4, las raíces completas de L5, S3 y ramitas de S4. ¿Listo? Algo bien importante es que nosotros podemos dividir el cuerpo según el nervio sensitivo pues que esté asociado a cada partecita, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a denominar dermatomas. ¿Qué significa esto? Así sencillito, que nosotros, gracias a la sensibilidad que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo, podemos crear un mapa que nos sirva de referencia en la médula espinal. Y eso es súper importante a la hora de, por ejemplo, hablar de una lesión medular. Podemos definir exactamente o más o menos dónde se hizo el daño, qué lugares están afectados y demás. Ahora sí, hablemos de los plexos. Entonces, comenzamos cefalocaudal, el plexo cervical.
Entonces, el plexo cervical va a estar comprendido por las raíces de C1 a C4. Entre comillas, ya les voy a explicar al final del plexo por qué, ya que este también cuenta con algunas ramitas de C5, pero esos van a contribuir para formar uno de los nervios que yo considero más importantes del cuerpo. Estas raíces se van a dividir tanto en ramos ascendentes como descendentes, excepto C1, ¿sí? Este se divide también en plexo superficial y profundo, que ya les voy a explicar todo de ellos. Y se va a encargar de inervar piel del cuello, del cuero cabelludo, la parte superior del tórax, más bien como en los hombros, y los músculos del cuello. Es muy importante que sepan que el sistema nervioso somático va a estar obviamente en estrecha relación con el sistema nervioso autónomo. Y resulta que estas fibritas poseen unos ramos que van a ser comunicantes y van de arriba hacia abajo. Entonces C1 le va a brindar ramitas comunicantes a C2, C2 a C3 y así sucesivamente con todos. Y esto lo que va a hacer es contribuir para la formación del tronco simpático, que en este caso se denominaría tronco simpático del plexo cervical. ¿Listo? Entonces, el plexo cervical superficial es netamente sensitivo y se va a originar entre los ramos C2 y C4. Entonces tenemos que el nervio, por ejemplo, occipital menor va a inervar piel del cuello y piel del cuero cabelludo, por detrás de la oreja, ¿sí? El nervio auricular mayor va a inervar parte de la oreja, va a inervar piel que va desde la mandíbula hasta el proceso mastoides. Recordarles que toda esta partecita de la cara está inervada sensitivamente por el trigémino, que es el par craneal número 5, y el nervio supraclavicular o los nervios supraclaviculares, que lo que van a hacer es inervar parte del cuello y unas ramitas que van a inervar pequeñas porciones de la piel del hombro. Cuando hablamos de la parte motora, podemos dividir el plexo cervical en dos, ¿sí? En plexo cervical profundo y asa cervical. Entonces, el asa cervical va a estar formada por raíces de C1 hasta C3 y va a inervar músculos infrayoideos, ¿sí? Todos los músculos que se van a encargar de descender el ioides a la hora de realizar la fonación, a la hora de realizar la deglución, que va a ser el esternoioideo, el esternotiroideo, el homoioideo. Y acá tenemos dos musculitos, pues que tienen un origen un poquito distinto, ya que estos tres que les mencioné ahorita se forman de C1 a C3, pero el genioideo y el tiroideo se van a formar de C1 y de ramas que vienen desde el nervio hipogloso. Entonces, si ustedes lo buscan, pueden encontrar que no solamente hablan de asa cervical, sino que también hablan de asa del hipogloso, y lo hacen porque se refieren a estos dos musculitos que están inervados por esas ramitas. Ya sabemos pues que el hipogloso también es un par craneal. ¿Listo? Como les decía, están encargados en la deglución y en la fonación. Y en el videito, que no sé por qué no quiere moverse. Bueno, ahí sí les fallé con el video, pero básicamente cuando ustedes tragan, cuando ustedes hablan, lo que estos músculos van a hacer es descender el hueso ioides para que podamos realizar el proceso correctamente. Y el plexo cervical profundo, que este sí tiene muchísimos más nervios y lo mismo, igual que el asa cervical, el asa del hipogloso, este es netamente motor, acá no se dan ramas sensitivas. Las ramas sensitivas están en el plexo cervical superficial. Entonces vamos a tener, por ejemplo, las ramas para el músculo largo de la cabeza y el músculo recto anterior, que lo que nos van a permitir es que nosotros, por ejemplo, extendamos y flexionemos el cuello, ¿sí? También tenemos el recto lateral, el cual junto al músculo esternocleidomastoideo nos van a permitir que nosotros rotemos lateralmente la cabeza y la inclinemos de forma lateral. Y la verdad tengo videitos de todos los movimientos, me pone nerviosa que no funcionen, pero ustedes entienden lo que les estoy comentando, ¿cierto? Listo. También vamos a tener inervación hacia los músculos como de la espalda, ¿sí? Entonces vamos a tener unas ramitas para el trapecio. Todo esto es porque también el par craneal, el accesorio, también envía ramas, ¿no? Porque entendemos que en realidad el músculo del trapecio, por ejemplo, y varios músculos de la espalda están inervados por el par craneal, el nervio accesorio. Pero aquí él contribuye también, da ramitas. Entonces es compartida la inervación, ¿no? Todas son ramificaciones, como les decía, los plexos se forman de un montón de ramas que sueltan estos nervios y entre ellos también hay ramas de los pares craneales. ¿Listo? Entonces,
El trapecio, que está formado por C3 y C4, que nos va a ayudar es a la elevación, a la depresión de los hombros, en los músculos romboides, que se van a encargar de la aducción de la espalda, y los escalenos, que estos no son solamente inervados por el plexo cervical, sino que van hasta la raíz C8, que se van a encargar de elevación de la costilla y inclinar la columna cervical. ¿Listo? Les contaba que aunque la definición de plexo cervical es que va de la raíz C1 a C4, hay un nervio muy importante que hace parte del, o bueno, que deriva del plexo cervical, pero que también incluye otra raíz que es C5, que técnicamente pues no pertenecería al plexo cervical. El nervio frénico es de los nervios más importantes en el cuerpo por el mero hecho de que es el nervio principal que inerva el músculo diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración y a diferencia de los otros, por ejemplo, del occipital menor o de los nervios que derivan de la asa hipoglosa, este es un nervio mixto. Va a inervar de forma motora al diafragma, pero a nivel sensitivo va a inervar la pleura mediastínica y el pericardio. Ahora hablemos del plexo braquial, que es el encargado de inervar los miembros superiores. También va a estar ubicado en la región cervical. Este pues se va a dividir en dos porciones que va a ser supraclavicular e infraclavicular y va a tener varias divisiones. Él va a ir dividiéndose en ramitas anteriores, posteriores y va a formar troncos, divisiones y fascículos de donde van a ir saliendo los nerviecitos. ¿Sí? Entonces, las raíces salen de C5 hasta T1 y estas raíces se van a unir para formar los troncos, que en el tronco superior vamos a tener a C5 y a C6, en el tronco medio a C7 y en el tronco inferior va a unirse desde C8 hasta T1. ¿Listo? Tenemos ramitas que salen directamente pues de las raíces, que van a ser, por ejemplo, el nervio escapular, el nervio dorsal escapular, el nervio torácico largo y un nervio intercostal. Y como les decía, este plexo siempre se está ramificando, se ramifica, da divisiones, las cuales se van a formar de la siguiente forma. Las divisiones anteriores, que son estas que vemos con la flechita morada, van a ser de la división anterior del tronco superior junto al tronco medio y la división del tronco inferior. ¿Sí? Eso es enredado, pero uno más o menos lo entiende cuando ve los colorcitos. Y dependiendo pues también del lugar es que se van a dar los nerviositos, ¿listo? Y las divisiones posteriores, que va a ser una división posterior del tronco superior, una división posterior del tronco medio, una división posterior del tronco inferior. Estas divisiones también se van a unir y nos van a formar los fascículos. Entonces, el fascículo lateral va a estar comprendido por la unión de la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio. Este fascículo, si lo leen, también lo pueden encontrar como fascículo superior. Y estos nombres se dan es por la relación que tienen estos nervios con la arteria axilar. Listo. El fascículo medio va a ser únicamente el tronco, la división anterior del tronco inferior. Y el fascículo posterior, que es del medio, y el fascículo posterior va a ser la unión de de las tres divisiones de los troncos. Entonces, vamos con las ramas. Las ramas del plexo, o sea, estas no vienen como de algún fascículo en específico que lo podamos nombrar, sino que son ramitas que van saliendo de todo el plexo en general. Tenemos el músculo elevador de la escápula, que pues claramente va a estar involucrado en la elevación del hombro. Tenemos los serratos anteriores, que van a estar involucrados en la propulsión del hombro y la elevación del brazo. Tenemos el músculo subclavio, que se va a encargar de fijar la clavícula y de fijar la primera costilla, los supraespinosos e infraespinosos, que van a estar asociados a la aducción del brazo y a la rotación externa, y los pectorales mayores, que se encargan de la propulsión, fijan el hombro y también participan como músculo respiratorio en la inspiración. Bueno, ningún video quiere funcionar, pero bueno, no importa. También tenemos los músculos subescapular y redondo mayor, que se van a encargar de la aducción y la rotación interna del brazo, y el músculo dorsal ancho, que va a estar encargado de la aducción, la extensión y la rotación también interna del brazo. Comparte pues algunas funcioncitas con el subescapular y el redondo mayor. Ahora hablemos del nervio axilar, el cual proviene pues del fascículo posterior, que ya sabemos que el fascículo posterior es la unión de todas las divisiones posteriores de las raíces.
Y este nos va a dar ramitas que inervan el deltoides, que va a estar, bueno, el deltoides y el redondo menor, los dos tienen, pues comparten la función, que es la aducción del brazo, la propulsión y la retroversión del hombro. Hagan de cuenta que ustedes están levantando pesas. Ahí están usando el nervio axilar. El nervio músculo cutáneo, ¿sí?, que deriva del fascículo superior o lateral, se va a encargar de darle ramas al bíceps braquial, al braquial y al coracobraquial, ¿sí? O sea, los músculos que este señor está utilizando acá. Escogí videos pues de personas que tengan bastante hipertrofia muscular para que se noten bastante, ¿sí? Cuando ustedes realizan movimientos con los brazos, entonces el bíceps braquial se va a encargar de la supinación y flexión del antebrazo, el braquial de la flexión del antebrazo y el coracobraquial de la proyección del brazo hacia adelante y adentro, tal cual, levantar pesitas. Ahora hablemos del nervio radial, que es uno de los nervios como más largos o que más músculos inervan el miembro superior, que también se deriva del fascículo posterior. Entonces tenemos que inervar los tríceps, que van a estar encargados de la extensión del antebrazo, el braquiorradial, que va a estar encargado de la flexión del antebrazo, los músculos supinadores, que están encargados de la supinación del antebrazo, los músculos extensores radiales del carpo, que van a estar encargados de la extensión de la mano, y los extensores de los dedos, que este sí, como su nombre lo dice, se encarga de extender los deditos. ¿Listo? Este es larguísimo, pero se encarga de un montón de movimientos súper importantes en el miembro superior. También inerva el extensor del meñique. Algunos nombres son intuitivos, ya sabemos lo que realizan. Extiende el meñique, extensor del índice, el extensor ulnar del carpo, que se va a encargar de tanto extensión como aducción de la mano, el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Ahora, el nervio mediano. Sí, el nervio mediano también es de los nervios más importantes que vemos. Es el nervio, por ejemplo, afectado en el túnel del carpo, que todos sabemos, pues, todo el mundo ha tenido alguna vez o conoce a alguien que tiene el túnel del carpo. Este va a inervar los músculos pronador redondo, que se encarga de la pronación del antebrazo, el flexor radial del carpo, que se encarga de la flexión de la mano, el palmar largo, que se encarga de la flexión de la mano, y una tensión en la aponeurosis palmar. Y el flexor superficial de los dedos, que se encarga de la flexión de la segunda falange, o sea, de los últimos 4 dedos, ¿sí me entienden? O sea, la segunda falange de los últimos 4 dedos, o sea, del meñique, del anular, del medio y del índice. Del flexor largo del pulgar, del pronador cuadrado, que esto es pues el flexor largo del pulgar se encarga de la flexión de la falange distal del pulgar, el pronador se encarga de la pronación del antebrazo, el abductor corto del pulgar que se encarga de la abducción anterior, el oponente del pulgar, el flexor corto y el primero y el segundo lumbricales, que estos lo que se van a encargar es de la extensión de las falanges distales de los dedos segundo y tercero, que es este de aquí. Este es el pronador y están en orden, ¿listo? El primero que ustedes ven cuentan hacia la izquierda y los dos de abajito y ahí se guían con los músculos. Y el nervio mediano básicamente es abrir y cerrar la manito, extender. Sí, lo que pasa es que ahí sí lamento que los videos no quieran funcionar. Ahora el nervio ulnar, o también conocido como nervio cubital. Entonces este va a inervar al flexor ulnar del carpo, que se va a encargar de la flexión de la mano con desviación ulnar. O sea, los del radio, cuando yo mencionaba flexión de la mano, se refiere a la desviación hacia el radio, ¿sí? Como si usted intentara bajar el dedo pulgar para que toque, ¿sí? Como la apófisis del radio. Y el nervio ulnar, pues la idea es que inerva como si tú giraras el meñique, ¿sí? Para tocar, por ejemplo, el antebrazo. No sé si me entienden, pero pues, más o menos es así. También inerva el flexor profundo del cuarto y quinto dedo, el abductor del meñique, el flexor del meñique, el oponente del meñique y los interóseos dorsales, que los interóseos se van a encargar de la separación de los dedos. ¿Por qué le hago énfasis a este? Porque también inerva los interóseos palmares, que se van a encargar es de la aproximación de los dedos, básicamente abrir los dedos y volverlos a cerrar. También va a inervar los lumbricales tercero y cuarto, que pues junto a los interóseos van a hacer flexión de la
primer falange y la extensión de las falanges distales. Y el músculo palmar corto. Ahora vamos con los plexos de miembros inferiores, comenzando con el plexo lumbar. Entonces el plexo lumbar va a estar situado en la región abdominal posterior, incluye ramitas de la raíz T12, la raíz L1 completamente, L2 completamente, L3 completamente, L4 completamente y ramitas de L5 con donde L4 y L5 van a formar el tronco lumbosacro. Y se va a encargar de inervar miembros inferiores, pero hagan como una división imaginaria. Inerva más o menos como de la rodilla hasta la cadera, ¿listo? Porque de la rodilla hacia abajo, eso es entre comillas, no es así en realidad, pero es una forma de ubicarnos, va a estar inervado por el plexo sacro. ¿Listo? Entonces, este lo podemos dividir en lateral, o sea, pues ese es el camino del nervio, ¿listo? Entonces, la porción lateral del nervio nos va a dar al nervio iliogástrico, ¿sí? Al nervio iliohipogástrico, perdón, ilioinguinal, que van a inervar músculos abdominales, ¿sí? Al nervio cutáneo lateral del muslo, que lo que nos va a inervar es a nivel sensitivo esta partecita de la pierna, y el nervio femoral, que es fundamental, inerva el cuádriceps, ¿sí? Inerva el músculo sartorio, el músculo pectíneo y a todos los músculos iliozoas. Estos músculos se encargan por ejemplo, de aducción del muslo, rotación de la cadera, rotación lateral del muslo y demás, ¿sí? Ese es el trabajo en general de todo este plexo. Este plexo también nos va a dar el nervio genitofemoral, que va a inervar en los hombres al músculo cremaster. Y la parte anterior nos va a dar el nervio obturador accesorio y el tronco o las ramas para el tronco lumbosacro. Entonces el nervio obturador va a inervarnos al aductor mediano, al aductor mayor, al sartorio y al pectíneo. El obturador accesorio nos va a inervar al músculo pectíneo y pues el tronco lumbosacro, ahorita vamos a hablar de él. Lo mismo en conjunto, este plexo se va a encargar de flexionar la cadera, flexionar el muslo, extender la pierna, ¿sí? En la rotación de la cadera y demás. Que aquí lo pueden ver, básicamente. Este movimiento que ella realiza acá es gracias al plexo lumbar. Y el plexo sacro, que del plexo sacro derivan músculos un nervio súper importante del cual les voy a hablar al final. Entonces este plexo está ubicado en la pared pélvica posterior, se va a formar por el tronco lumbosacro, ¿sí? Que van a ser ramitas de L4, L5 y las primeras 4 ramas de S1 y S4. Y va a inervar los miembros inferiores, lo que les decía, hagan de cuenta que va a inervar de la rodilla hacia abajo, que eso no es al 100% así, pero para que nos hagamos una división más o menos de cómo es. Este nos va a dar al nervio glúteo superior, que se va a encargar de inervar al músculo tensor de la fascia lata, al glúteo medio y al glúteo menor. Y esto se va a encargar de la aducción, la rotación medial del muslo, equilibrio en la marcha y posición erguida. Este plexo es fundamental junto con el lumbar para la marcha. Y también se va a encargar de extender el muslo, extender la pelvis y demás. También nos va a dar el nervio glúteo inferior, que lo que va a hacer es inervar al músculo glúteo mayor. También nos va a dar el nervio cutáneo perforante, que este va a inervar de forma a la piel del muslo, del muslo. Y nos va a dar unas raíces parasimpáticas, pues, que lo que va a hacer, que son los nervios esplánicos pélvicos, que van a inervar de forma motora a la vejiga, al intestino grueso. También van a participar, por ejemplo, en la erección tanto del clítoris como del pene. Y el músculo piriforme, que es este de aquí. O sea, nos va a dar el nervio del músculo piriforme. En su parte anterior vamos a encontrar el nervio del músculo cuadrado femoral, ¿sí? Todos estos que les voy a mencionar se van a encargar de la rotación externa del muslo. El nervio glúteo superior, el nervio del músculo cuadrado femoral va a inervar al gemelo inferior y tiene ramitas que inervan la articulación coxofemoral. El nervio glúteo superior, el nervio del músculo obturador interno, ¿sí? Se va a encargar de inervar al músculo obturador interno.
Y también tiene varias ramitas. Estos tienen muchísimas ramas, ¿sí? Sino que todas no se las coloco porque, pues por temas como de espacio en la diapositiva y demás. Porque al final todos trabajan en conjunto para dar los movimientos, ¿sí? Y también deriva un nervio súper importante que es el nervio pudendo, ¿sí? Que el nervio pudendo, pues, tiene varias ramitas. Tiene el nervio rectal inferior, que va a inervar al esfínter externo del ano, el conducto anal y la piel perianal. El nervio perianal, que tiene es una inervación cutánea, ¿sí? En el escroto, en la vulva, en la uretra y demás. Y va a inervar de forma motora a los músculos del periné. Y ya el nervio dorsal del clítoris o del pene, que también va a inervar de forma cutánea. El nervio pudendo es súper importante pues, para el control voluntario del diafragma pélvico, los esfínteres anal y vesical, y en los reflejos de la micción, defecación y de los genitales, pues obviamente tiene un papel súper importante. Y el último, o la rama terminal de este plexo, que es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo, es el nervio ciático. El nervio ciático solito va a inervar a los músculos isquiotibiales, pero sabemos que él nos va a dar son ramitas, ¿sí? Que tiene dos ramas principales, que va a ser la rama fibular común y la rama tibial. Entonces, la rama tibial nos va a inervar los músculos semitendinosos, semimembranosos, el bíceps femoral, que se va a encargar de la flexión de la pierna, la extensión de la pelvis. Nos va a inervar el gastrocnemio, el soleo, que van a estar encargados de la extensión del pie, el tibial posterior, que está encargado de extensión, aducción y supinación del pie. Son un montón, ¿no? Este se va a encargar prácticamente de inervar todos los músculos de la pantorrilla y del pie, junto obviamente pues al fibular común o peroneo. ¿Sí? Entonces el tibial, ¿qué otros músculos inerva? Los flexores largos y cortos de los dedos de los pies, el abductor y aductor del dedo gordo, los flexores cortos, los lumbricales, los interóseos, que son fundamentales en la estabilidad de la marcha y en la posición del pie. Y el fibular común nos va a inervar el músculo tibial anterior, que se encarga de la flexión dorsal y supinación, al peroneo largo y corto, que se va a encargar de la flexión plantar, aducción y eversión del pie, al extensor largo y corto de los dedos, que se va a encargar de la flexión y extensión de los dedos. Hasta ahí la teoría. ¿Sí? Bueno, fundamentales en la marcha, o sea, lo que les decía. Aquí se ve mejor, pues lástima que los videos no funcionaron. Fundamentales en la marcha, cualquier tipo de alteración, sobre todo pues en estas últimas ramitas, son catastróficas a la hora de caminar, ¿sí? Nos genera sí o sí una alteración. Y ahora hablemos del caso clínico. Entonces, para el caso clínico, tenemos un niño de 3 años que fue llevado por primera vez a una consulta de ortopedia.